Especial, llegó el especial, ustedes saben, sopita. Sigue botando, tiro. Sopita, mi gente. Especial, especial. Vengan a recogerlo, que mire, es por caja que yo lo... Pero hay otro motor por ahí también, míralo ahí. Ellos hay otro. Ustedes van a ver que lo sé, mi gente. Que es por caja, que llegó el barco. Llegó el barco, mi gente. Mira cómo llegó el barco. Sopita nueva, mi gente, ¿qué es lo que es? Sopita. Pero ven acá, te voy a decir algo, ese negocio es suyo. Oye, muchacho, pero este negocio yo lo que yo quiero. Mira, que yo lo boto como yo quiero. El diablo, mira cómo que está botando la mercancía. No. Ya yo no quiero más mercancía, ya. Pero tú eres rico, compadre. Oye, ya. El diablo, mira cómo que está botando la mercancía. Lo voy a botar, tu hermano, ya. Pues pasa, compadre, yo estoy botando lo mío. Mire cómo que está pelea. Estoy botando lo mío, mi hermano. ¿Quiero qué? Déjame botar lo mío. ¿Qué es lo que usted dice? Es más, quédate con esto ya. Diablo, pero, hay más todavía, hay más. Ay. Pero ese muchacho no es tan fácil. Ay, Dios mío, mira cómo es que está botando toda la mercancía ahí. ¿Eh? Vámonos para acá, ven entonces en el otro. Vamos a terminar de botar esto, que no vamos de aquí. No queremos más sopita ya. El diablo, mira cómo que está botando la mercancía de ese muchacho ahí. Ay. Eso pasó en la República Dominicana, en la calle Los Mameyes. Y ahora ese muchacho está duro, Ay. Mira mi gente como que está botando la mercancía ahí. Y ese delincuente no es tan fácil, ¿no? Venga, aliviala. Este pedacito corta, oíste, no lo suba. ¿Cuándo café? Oh. Es mentira, Goti. ¿Qué hubo tú? ¿Ibas a un tulo? Guay, ¿cuál es ese video? Güey, tienes que cortar este video ya. Cortado, tú estás loco. Eso es un Facebook directamente. Ya puedes mandarlo a Ramírez. ¿Dónde fue eso? Eso es aquí en Isabelita, ustedes saben, mi gente. Mira, aquí está el especial de sopita, porque nosotros, en verdad, no pudimos hacer nada. ¿Y entonces por qué está botando toda esa mercancía? Bueno, mi gente, yo no sé lo que le voy a decir, la mercancía, ustedes saben, mi gente, se me venció, pero me compré demasiada caja, en realidad. Pero una pregunta, ¿ese negocio es suya? Bueno, yo en verdad empecé a invertir, pero ustedes saben, mi gente, ¿qué yo puedo hacer? Que me venció la mercancía, tuve que venir a botarla. Y entonces, Está todo caro, mano, está todo caro. No puedo vender una sopita a 10 pesos, por eso que se lo vence. Eso te costaba 5 pesos, ahora cuesta 10 pesos. La gente no la quiere comprar. y entonces toda esa mercancía y la compañía de esa mercancía te va a devolver esa mercancía de nuevo. Ellos no la quieren devolver porque si la habían querido devolver hace rato, no la había botado. Me la habían cambiado, ni la quieren recibir tampoco. Y entonces tú sabes que tú Son tienes... 18 cajas y ya yo he botado 20. Me faltan, son 32 cajas, mejor dicho. El día. Me equivoqué, vine a botar 20, me faltan 10. ¿Y dónde tú vas a conseguir ese dinero para comprarlo de nuevo? Bueno, mano, ya yo lo voy a comprar en realidad. Porque el colmado es grande, es un minimal. Ah, ok. ¿Ese colmado es suya o de tu padre? Bueno, ese colmado yo mismo con mi sudor, con mi misma frente, sudé mucho trabajando construcción. Ustedes saben que lo que es mi gente, ¿no? ¿Verdad? Que cuando uno suda esos cojones. Amén, qué bendiciones. Y ese muchacho que tiene esa planta prendido aquí, ¿y qué dice? ¡Calíbrala! ¡Moreno, tú eres duro!